La fotografía forense no es que tenga unas especiales características con respecto a otros tipos de fotografía, pero sí tiene una serie de aspectos que vamos a tener que cuidar para después poder utilizar estas fotografías con fines periciales o judiciales. Santiago García nos va a explicar todos estos aspectos. ¿Para qué utilizamos la fotografía forense? Pues la utilizamos en varias partes del proceso investigador y la primera de las fases es en la recopilación de información, que nos va a permitir después elaborar una o varias líneas de investigación o hipótesis de trabajo. Hay una segunda fase en la que vamos a utilizar esta fotografía y va a ser en la fase probatoria, es decir, en la fase en la que vamos a tratar de probar o refutar una de las líneas de investigación o hipótesis. Y después hay una tercera fase que es en la elaboración del informe. Ahí vamos a utilizar de nuevo la fotografía porque vamos a elegir algunas de estas fotografías para incrustarlas dentro de nuestro informe en los apartados adecuados. Incluso va a ser necesario que todas las fotografías que hayamos tomado o una selección de estas fotografías las podamos aportar como un anexo para que después podamos utilizarlas durante el proceso judicial, porque si no las aportamos junto con el informe judicial, con el informe pericial, después no vamos a poder utilizarlas. ¿Qué tipo de cámara es el que vamos a utilizar en fotografía forense? Vamos a hacer un repaso de la gama de cámaras que nosotros tenemos a nuestra disposición. En primer lugar, tenemos los teléfonos móviles. Cada vez están dotados de mejores cámaras y si no tenemos otra opción, pues siempre será mejor poder utilizar la cámara que va con nuestro teléfono móvil que no utilizar nada, que no tener nada. Pero las cámaras de los teléfonos móviles no tienen calidad suficiente porque los sensores son muy pequeños y las ópticas que utilizan son ópticas de plástico que tienen muy poca nitidez. Incluso los mejores teléfonos tienen una calidad muy buena para hacer fotografía de recuerdo, para hacer fotografía turística, pero desde luego dista mucho de la calidad que se le puede exigir a un informe riguroso judicial. Segundo tipo de cámara que podemos utilizar son las cámaras compactas. En estas cámaras compactas tienen la ventaja de que son muy pequeñitas, tienen aparentemente una resolución estupenda, etc. Y de nuevo, si no tenemos otra cosa, pues tendremos que utilizar eso. Pero también los sensores son muy pequeños, las ópticas son malas, no tienen suficiente nitidez. Por tanto, pues bueno, si no tenemos otra cosa, utilizaremos eso, pero no podemos pensar que eso va a ser nuestra herramienta de trabajo principal, una cámara compacta barata. Vamos a tener que pensar en algo un poquito mejor. Dentro de este mundo de las cámaras compactas no podemos olvidar un tipo de cámara que va a ser muy interesante y que ya sí que tiene una calidad mínima por algunas ventajas, que son las cámaras de acción, siempre pensando en cámaras de primera línea, especialmente cámaras tipo GoPro o cámaras tipo Sony. Esas cámaras de acción, que son cámaras muy pequeñitas, lo que nos van a permitir es filmar vídeos, pero ya tienen unas ópticas que están bien, que son ópticas gran angular, ópticas de cristal que definen muy bien, que tienen una calidad suficiente, porque después filmando vídeos nosotros vamos a poder rescatar de ahí fotografías. Tienen además la ventaja de que son muy pequeñitas y nos van a ser una herramienta de trabajo muy interesante que personalmente considero que son imprescindibles pero complementarias del equipo fotográfico principal. Ya en fotografía con nivel de calidad mínima suficiente hablaríamos de las cámaras reflex. Hay dos cámaras que tradicionalmente han estado por encima de todas las demás, que han sido las cámaras Canon, las cámaras Nikon y dentro de las cámaras reflex también se les coló por ahí Sony, Panasonic y otras. Estas cámaras reflex ya tienen unas ópticas suficientes, tienen unos sensores suficientes, tienen más o menos resoluciones que van entre los 18 y hasta en algún caso hasta los 30 megapíxeles, más o menos por ahí se mueven, pero los sensores ya tienen una calidad muy razonable. Así que como mínimo pensaremos en cámaras tipo reflex. Lo que ocurre es que si nos queremos ir a lo mejor disponible en el mercado, tendremos que ir a otro tipo de cámaras, que son las cámaras que se denominan mirrorless. Ya no van equipadas con ese espejo que se movía y se retiraba para que quedara grabada la imagen en el sensor,
sino que directamente visualizamos a través de una pantalla electrónica y el sensor pues es un sensor electrónico, con lo cual ya no necesitamos ese espejo que le aportaba peso y que no aportaba pues, realmente nada interesante. Y aquí las cámaras que se han destacado ya no son Canon, Nikon, ya hay otras cámaras que desde luego parece que se están comiendo cada día más el mercado. Desde luego la calidad, si uno compara la calidad de las cámaras Canon, Nikon con la calidad de las cámaras Sony, Panasonic, pues de estas cámaras mirrorless, uno encuentra pequeñas diferencias que en muchos casos se convierten en diferencias realmente concluyentes. ¿Qué resolución mínima deberíamos pedirle al sensor con el que van equipadas estas cámaras? Pues bueno, como mínimo vamos a pedirle 24 megapíxeles, pero será mucho más interesante si le podemos pedir más. 40, 60 megapíxeles serán pues unas resoluciones muy interesantes. Estas cámaras tienen unos costes que van entre los 2.000 y los 8.000 euros, dependiendo de cuánto queramos gastarnos, cuánto queramos disponer, pero aquí tenemos que pensar que un informe pericial soporta perfectamente estos costes, es decir, nos podemos gastar ese dinero en esta herramienta, porque incluso pericialmente vamos a necesitar equipos que son mucho más caros que la cámara fotográfica. Pero la cámara fotográfica, que además después vamos a poder usar para otras cosas, parecería que invertir una cantidad de dinero suficiente es algo imprescindible, es algo necesario. Yo utilizo personalmente dos cámaras para no tener que estar cambiando lentes. Utilizo dos cámaras y llevo conmigo dos cámaras cuando voy, y además apoyo eso con una cámara de acción, una GoPro. Las cámaras que utilizo son una Sony Alpha 7 3 y utilizo también una Sony Alpha 7 R4. Utilizo estas dos cámaras porque en una de ellas monto un objetivo gran angular y en otro monto un objetivo bueno, pues de gran uso, de un 24-70, pero esa cámara que lleva el apellido R de Resolution tiene una resolución de 61 megapíxeles, con lo cual después puedo ampliar detalles con cierta calidad. Las cámaras mirrorless además tienen la ventaja de que electrónicamente han trabajado bastante cuál es el tratamiento de la imagen, con lo cual se puede subir mucho el ISO y obtener pues, unas fotografías de muy buena calidad en condiciones de luz bajas. En muchos escenarios que vamos a tener que fotografiar pues son escenarios con una iluminación pobre. Entonces tendremos la posibilidad de modificar esa iluminación con iluminación adicional, o podremos subir la ISO. Pero eso no lo soportan las cámaras reflex habituales, no soportan ISOs de 10.000, 12.000 con facilidad. Bueno, le mete mucho ruido a la imagen. En cambio, las cámaras mirrorless, bueno, pues 4, 5, 6, 8, 10.000 lo soportan bastante bien, y la calidad que podemos obtener a partir de imágenes obtenidas con esos ISOs pues suelen ser suficientes. La GoPro que utilizo es una GoPro en estos momentos 9, ya sé que hay una 10 en el momento de grabar este vídeo, hay una 10 en el mercado, que todavía no he tenido tiempo de comprar, pero por supuesto me gusta ir pues con las últimas cámaras que haya en el mercado, porque la actividad pericial pues soporta perfectamente estar actualizado con los equipos. Definidas las cámaras, vamos a empezar a pensar en las lentes que vamos a utilizar. Las lentes a utilizar básicamente van a ser dos. Vamos a tener que utilizar un gran angular, un 12-24 puede ser suficiente, un 14-24, porque esos grandes angulares lo que nos van a permitir es fotografiar grandes escenas para después, si tiene buena resolución, poder hacer zoom en una parte concreta de la imagen, pero sí que vamos a necesitar al menos un gran angular que nos permita definir muy bien un gran área, un escenario amplio. Y junto a ese vamos a utilizar también una lente, una lente de gran rango, una todoterreno, que puede ser un 24-70. Un 24-70 que nos va a permitir ya hacer pues, un zoom razonable si queremos fotografiar una parte concreta de la instalación.
Y esta es la razón por la que yo llevo conmigo dos cámaras, para no tener que estar cambiando entre una y otra. Utilizo la Alpha 7 III con un gran angular, utilizo un 14-24 de Sigma, que es muy luminoso, 2.8, y me permite fotografiar en condiciones de luz muy malas, pero me permite fotografiar grandes campos. Con los 24 megapíxeles que tiene esa cámara me es suficiente, y utilizo un 24-70 también de Sigma, también 2.8 en todo el rango, que me permite también fotografiar muy bien un escenario, considerando que a veces necesito abrir hasta 24 y a veces necesito concentrarme en un elemento en concreto, y para eso utilizo pues el 70 o me acerco directamente a la pieza si es que puedo acercarme. Cuando tengo que utilizar laboratorio, pues utilizo un objetivo 50 macro con además extensiones, de manera que puedo hacer fotografía macro y puedo hacer fotografía microscópica de excelente calidad. Y en cambio, cuando tengo que fotografiar objetos lejanos, prefiero irme a teleobjetivos. El teleobjetivo que utilizo es un Sony, un 200-600, que me permite, si tengo que fotografiar un elemento que está alto o que está lejano, pues me permite hacer el zoom suficiente como para tener una fotografía de detalle de un elemento lejano. Una vez que hemos definido cámara y lentes, vamos a pensar qué accesorios son los que vamos a necesitar. Y el primero de esos accesorios van a ser las baterías. Vamos a tener que preparar baterías suficientes para pasar una jornada entera fotografiando. También puede ser conveniente que nos llevemos un cargador para que una vez que hayamos utilizado una batería pueda continuar el proceso de carga, a veces con una power bank que podemos llevar en la bolsa y un cargador adicional, pues podemos estar cargando baterías a medida que se nos van descargando. En algún caso el trípode puede ser un elemento necesario, pero no es uno de las herramientas más usuales en fotografía forense. Alguna vez sí que podemos necesitarlo, pero no es tan habitual. En cambio, la necesidad de iluminación a veces puede ser necesaria. Personalmente prefiero subir el ISO que utilizar iluminación extra. Pero en caso de utilizar iluminación extra, son dos tipos de iluminación el que podemos utilizar. Uno en base a proyectores LED, fundamentalmente, que podemos instalar en algún sitio, siempre cuidando cómo van a ser los reflejos que nos dé esa iluminación adicional, y siempre regulando perfectamente el balance de blancos para evitar que los colores puedan verse distorsionados. Aunque eso después en la edición lo podemos retocar. Y en algunos casos vamos a tener que vernos en la necesidad de utilizar flash. Los flashes más convenientes que podemos utilizar son flashes de tipo orbital, que se instalan directamente en el objetivo y que tienen luz difusa, de manera que generan menos esos reflejos. Pero como digo, a mí personalmente no me gustan especialmente. Las tarjetas de memoria también serán otro elemento importante. Y dentro de estas tarjetas de memoria tendremos que tener capacidad suficiente y tienen que ser tarjetas rápidas. Personalmente prefiero las tarjetas V60 o V90. Ya lo de clase 10 ya por supuesto lo damos por entendido, pero tenemos que irnos a las mejores tarjetas que dispongamos en cada momento. Tenemos que llevar tarjetas suficientes, e incluso si nuestra cámara va equipada con dos ranuras, configuraremos la cámara en modo copia, es decir, que se copie directamente en los dos dispositivos, por si acaso a uno de ellos le pasará, es decir, que esté haciendo respaldo automáticamente por si a alguno de ellos le pasará algo. Hay que tener en cuenta que el escenario que vamos a fotografiar en muchos casos es un escenario único, es decir, que nosotros no vamos a poder repetir una fotografía, y si perdemos esas fotografías por la razón que sea, no va a ser fácil recuperarlas. Por tanto, va a ser preferible que configuremos nuestra cámara en opción de que esté haciendo respaldo constante en el caso de que tenga dos ranuras.
Cuando ya estamos en laboratorio y cuando estamos haciendo fotografía forense, pero de laboratorio, ahí ya sí que tendremos que utilizar alguna herramienta adicional, como son, por ejemplo, los tubos de extensión y los objetivos macro, para poder fotografiar, poder tomar imagen microscópica. La bolsa de transporte también será un elemento importante. Hay muchas bolsas de transporte disponibles y lo que sí es interesante es que sea una bolsa de transporte que nos permita llevar objetivos adicionales, que nos permita llevar dos cuerpos, que nos permita llevar algún flash. Mucho mejor si se trata de bolsos que de mochilas, porque la mochila tiene el inconveniente de que tenemos que estar, no sé, que es mucho más difícil de operar, pero si es bolso, podemos sacar con facilidad estos elementos. ¿Y qué vamos a fotografiar? Pues cuando pensemos en qué vamos a fotografiar, son tres elementos principales los que van a ser nuestros motivos. En primer lugar, vamos a fotografiar áreas. En segundo lugar, vamos a tener que fotografiar daños, es decir, elementos que aparecen dañados. Y en tercer lugar, vamos a fotografiar evidencias. Es decir, son cosas que no son daños, pero sí que nos van a permitir recabar información para hacer la investigación. Así que empecemos por el primero, que son las áreas. ¿Qué áreas? ¿Cómo vamos a fotografiar un área? Pensemos que delimitamos un área, que el área que tenemos que fotografiar es este, y es un área grande. ¿Cómo vamos a tratar de cubrirlo? Yo sé que lo que voy a decir a veces no es aplicable, pero vamos a tener que adaptar esto a cada situación en concreto. Lo que sí vamos a tener que pensar es que si tenemos que cubrir todo este área, el objetivo principal que vamos a utilizar para cubrir áreas va a ser un gran angular. Si puede ser un 12 o un 14-24, como objetivo, pues mucho más interesante. Pero nosotros vamos a tratar de cubrir desde aquí, todo este área, vamos a tratar de cubrirlo desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí. Es decir, en total van a ser 8 puntos los que vamos a tener que definir. Fijaros que de momento estamos hablando de 8 fotografías. Vamos a tener que hacer, pues probablemente para fotografiar un evento, pues van a ser 1000, 2000, 3000 fotografías. Esto tampoco estamos pidiendo ninguna cosa del otro mundo. 8 fotografías. Si podemos hacerlas a 2 o 3 niveles, mejor. Con lo cual, si podemos hacer una a un nivel, más o menos a este nivel, otro, todo lo que nos dé la mano, y si podemos subirnos en algo, pues mucho mejor, una escalera o una grúa o algo así, pues estupendo. Es decir, que estas las vamos a multiplicar por 2, por 1, por 2 o por 3, dependiendo de los medios que tengamos para tomar fotografías a diferentes planos. Pero puede ser que tengamos varios escenarios, es decir, que tengamos que fotografiar varios escenarios. Pues si fotografiamos varios escenarios, definimos esos escenarios y tratamos de hacer estas 8 fotografías. Pero además de eso, después vamos a tener que entrar dentro, esto es desde fuera del escenario, pero si tenemos que entrar dentro del escenario, vamos a dividir el escenario en tantas porciones como creamos necesario. En cada caso pues tendremos que ver, vamos a buscar un escenario típico en el que podemos dividir en 9, y en cada uno de esos 9 lo que vamos a intentar es fotografiar el interior de este escenario desde 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. Eso para cada uno de estos, cada uno de estos cuadrados, estas áreas que vamos a definir. Con eso vamos a tener un detalle completo de estas áreas. Pero una vez que hemos fotografiado las áreas, nos vamos a ir a fotografiar los daños. Es decir, todas esas piezas que aparecen dañadas vamos a tener que fotografiarlas. Para eso podemos elegir entre fotografiarlas en fotografía macroscópica. Es decir, que lo que vamos a hacer es tratar de fotografiar la pieza desde varios ángulos, desde varias posiciones, tratando de ver los defectos que presentan y tratando de buscar la fotografía que mejor represente el defecto que queremos fotografiar. Por ejemplo, si queremos fotografiar una pieza que está curvada, pues tendremos que buscar el ángulo, tendremos que posicionar la pieza o la cámara de manera que se aprecie mejor esa curva. Nunca lo haremos si queremos hacer algo curvado, pues una fotografía cenital en el que no se aprecie la curva. Entonces tendremos que buscar cómo se aprecia mejor el daño que queremos destacar. Y en caso de duda, lo fotografiamos desde todos los puntos de vista que se nos pueden ocurrir.
Pero también podemos hacer, para cada uno de estos daños, fotografía microscópica. Para esa fotografía microscópica podemos hacerla in situ, podemos hacerla en laboratorio. Si queremos hacerla en laboratorio, tenemos que trasladar la pieza hasta nuestro laboratorio y hacerla en nuestro pequeño laboratorio de fotografía. Para nuestro pequeño laboratorio de fotografía necesitamos una mesa, necesitaremos también algún tipo de soporte y necesitaremos tubos de extensión y un objetivo macro. Si queremos hacer esa fotografía microscópica en sitio, que es muy habitual, pues vamos a necesitar esos tubos de extensión también. Vamos a necesitar algún tipo de soporte que podamos adaptar bien a cualquier parte y vamos a tener que buscar dónde situamos las piezas para poder fotografiarlas bien. Eso sí, podemos moverlas. Si no queremos moverlas del sitio, pues tendremos que hacer esa fotografía microscópica en sitio o bien hacer fotografía macroscópica, pero con un objetivo que nos permita acercarnos mucho y que nos permita después hacer un zoom potente en base a la gran resolución que tenga la cámara. Eso en cuanto a daños. En cuanto a evidencias, es exactamente lo mismo. Es decir, nosotros lo que tendremos que hacer es fotografiar esas evidencias, que pueden ser arañazos, que pueden ser elementos que están, por ejemplo, movidos, marcas, simplemente la disposición de determinados elementos. Todo eso que van a ser, que ya no entran dentro del capítulo de daños, sino que entran dentro del capítulo de cosas que nos llaman la atención, esas evidencias, pues también vamos a tener que fotografiarlas siguiendo los mismos criterios de los daños. Es decir, puede ser fotografía macroscópica, es decir, fotografía en la que nosotros tratamos de reflejar pues cómo es la disposición de elementos, etcétera, o puede ser fotografía microscópica en el que queremos detallar, queremos hacer una fotografía de un detalle concreto de una marca concreta. Fijaros que es muy importante, mucho, cómo es la resolución de nuestra cámara, la nitidez de nuestra lente y la resolución del sensor. Hemos visto a lo largo de este vídeo todos los aspectos que tienen que ver con la fotografía forense, con la fotografía utilizada con fines periciales, y hemos visto pues, tanto elementos que tienen que ver con el hardware como elementos que tienen que ver con la metodología que vamos a usar para estas fotografías.